Bienvenidos, estamos hoy con José Carlos López Moraleja. José Carlos es un trader, consultor, experto en mercados financieros por más de 30 años, ni más ni menos. Así que será un placer estar hablando hoy con José Carlos y poder pues, extraer un poquito de todo el conocimiento que él tiene. Especialmente pues vamos a hablar sobre opciones, aunque o de otras muchas cosas que tienen que ver con el mundo del trading. José Carlos, en primer lugar, bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí con vosotros y compartir mi experiencia y os felicito por este trabajo que hacéis, ¿no? De divulgar los mercados a- al mundo. Lo, Encantado. in- lo intentamos y yo creo que la entrevista de hoy va a ser especialmente interesante. José Carlos, antes de nada, decíamos que llevas 30 años en el mercado. Primero, si quieres, no sé, explicar un poco más qué haces a día de hoy, pero de dónde vienes, sobre todo, también. Me interesa mucho, pues, conocer tu historia, ¿no? Entonces, no sé, José Carlos, para quien quizá no te conozca, si hay alguien que no te conoce todavía, pues, qué haces actualmente y, sobre todo, también de dónde vienes, que cómo es esto de los 30 años en el mercado, que iremos viendo. Sí. Bueno, todo comenzó casi por casualidad. En realidad, yo estaba estudiando ingeniería aeronáutica, con lo cual ahí había una parte mía de especialización en temas de matemáticas. Por casualidades de la vida, empecé a trabajar en los mercados financieros cuando el mundo solo tenía acciones y en un momento determinado, en un viaje a Estados Unidos, pues tuve la oportunidad de asistir a unas sesiones, en aquel momento habían dado un premio Nobel, ¿no? A Robert Merton, ¿no? Sobre Black and Scholes, que es la fórmula que se utiliza hoy en día, ¿no? Para el tema de cálculo de las opciones y valoración, ¿no? Y entonces me parecía absolutamente interesante. Entonces vi el momento donde integrar mis conocimientos y especialización en matemáticas con algo absolutamente práctico, que es los derivados, ¿no? Y la verdad es que desde entonces me involucré en ese tema. Tenía la suerte de haber empezado a trabajar, no en temas de mercados, pero sí de la parte financiera de una agencia de valores, ¿no? Bueno, y eso trajo conmigo un poco ese apetito de conocimiento de algo absolutamente nuevo en aquellos momentos. Piensa que estamos hablando de los años 90, ¿no? Y entonces, bueno, esa fue una experiencia. Luego he trabajado como jefe de renta fija y derivados. He estado muy involucrado en la parte del mercado, vendiendo el mercado español de derivados a nivel internacional. Y bueno, y poco a poco he ido evolucionando. He gestionado fondos con modelos cuantitativos, fondos de inversión libre, lo que sería, digamos, versiones descafeinadas, yo diría, de hedge funds, como ahora se conocen, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues tuve la suerte de encontrar este mundo, ¿no? Y se me metió en vena y no he dejado en estos últimos 30 años de trabajar, por un lado, en temas de ventas, pero con un perfil muy técnico en temas de sistematización de modelos, temas de modelos cuantitativos, bueno, una serie de cosas que van a ir surgiendo durante esta sesión, ¿no? Esta entrevista. Aprovecharemos, todas ahí las menciones que has ido comentando, porque claro, en 30 años yo entiendo que el sector financiero ha avanzado algo, ¿no? Bueno, ha avanzado muchísimo. Yo solo recordar, la verdad es que se te quedan grabadas en la memoria situaciones o eventos absolutamente importantes, ¿no? Y determinantes de cómo las cosas pueden cambiar, ¿no? Puedo hablar del crash del 87, puedo hablar del crash del 2008, la crisis ah, asiática del 98, el ataque a la libra, la salida de Dinamarca de la moneda única, bueno, un montón de cosas, Silicon Valley Bank, bueno, todo ese tipo de cosas que realmente son las que generan situaciones de estrés en los mercados. Entonces, bueno, creo que la parte más interesante de los mercados es que es algo vivo, es algo en lo que cada día aparecen cosas nuevas y incluso aquellos días que parecen los más aburridos son días que nos muestran cómo detrás de la tormenta viene la calma y detrás de la calma viene la tormenta. Algo y bueno, y es un mundo apasionante, el mundo del trading, donde las cosas cambian de valor constantemente por razones objetivas o por razones absolutamente subjetivas. Y entender todo eso creo que es algo que hace de este mercado, de los mercados, algo mucho más apasionante y mucho más vivo, que requiere esa especie de equilibrio entre el conocimiento y la paciencia.
Si te hubieras encontrado después de este viaje, José Carlos, contigo mismo hace 30 años, ¿qué consejo le darías a ese joven José Carlos que te hubiera gustado saber para alguien que está comenzando en el mundo, ¿no? Del trading, de las finanzas en general, ¿no? Por si hay alguna persona nueva que nos está viendo que quizá quiere saber, pues qué consejo te hubiera gustado saber, José Carlos. Bueno, yo creo que la parte más interesante o el motivo por el que yo estoy en esto es por la pasión. Ah, Cuando alguien encuentra en su vida profesional o en su vida personal algo que realmente le genera entusiasmo e ilusión por aprender, creo que es el elemento, el punto de partida, ¿no? Yo creo que he tenido la suerte de encontrarme con algo que realmente me generó ilusión, pasión, ganas, pero sobre todo, al principio tenía absoluto desconocimiento, no sabía nada. Entonces, el hecho del conocimiento, o sea, mi gran descubrimiento durante estos más de 30 años es que no se para nunca de aprender. No se trata de que empiezas y al año o a los 6 meses, ¿no? O después de 4 años de universidad lo sabes todo. Te das cuenta, como yo solía decir, mi primer año de universidad, ¿no? Solo sé que no sé nada, ¿no? Entonces, ese punto de partida es el que a mí personalmente me ha ido motivando día a día para llegar a donde he llegado y solo puedo decir que, que el conocimiento es la fase, eh, es una de las cosas más importantes, ¿no? Que tenemos los seres humanos y tenemos los hombres para disfrutar de las cosas que hacemos, ¿no? Y luego aplicarlo, bueno, ya eso es increíble, pasar de la física teórica a la física real de los mercados, por qué se mueven los electrones, no sé. Es un poco, podríamos hablar mucho de eso, pero para mí ese es el punto de partida, el entusiasmo y la ilusión que me ha ocasionado o que he encontrado en el proceso de aprendizaje durante estos 30 años. Y todavía, digamos, sigo aprendiendo, descubriendo cosas, encontrando patrones interesantes que analizar. Un gran trabajo, pues, por un lado, de lectura, de investigación y de práctica. Interesante. Así que la pasión, las ganas de aprender son dos motivaciones, ¿no? que te han llevado. Pero vemos que mucha gente se acerca a los mercados porque, y aparte tú nos podrás contar, ¿no? Que has estado en el mundo institucional un poco llamado por ese halo de algo ahí de glamuroso de las películas y es el mundo institucional tal y como lo pintan las películas para alguien que nos esté viendo y alguien que quizá diga, no, yo quiero las finanzas y ser trader por eso que he visto las películas. ¿Es tal cual o hay alguna diferencia? En parte sí y en parte no. Hay mundos reales, ¿no? Y muchas películas son capaces de hacerlo. La verdad es que después de la crisis del 2008 hemos visto unas cuantas películas, ¿no? Como La Gran Apuesta o The Big Short, ¿no? O, o The Ray Trader, ¿no? Como un trader de derivados quebró Baring Securities, el banco de la reina de Inglaterra. O podemos ver el efecto del comportamiento sin ir más lejos, ¿no? El 5 de agosto del 2024, como la volatilidad del S&P 500 subió a niveles de 60 desde 20 cuando ese tipo de cosas pasan, ¿no? Y uno domina, y voy a ser específico en los mercados derivados, ¿no? Y entiende el significado del valor de las cosas frente al precio de las cosas, ¿no? Bueno, pues vive experiencias que en parte se reflejan en las películas, ¿vale? Y en los documentales que hay sobre, por ejemplo, la crisis subprime que vivimos en el 2008 o la crisis de Lehman Brothers, ¿no? Pues hay una parte que es real, bueno, y una parte que se adereza con otros factores, pero yo diría que encuentras bastante realidad en ese tipo de películas o de films o de transformar, digamos, la realidad en ficción, pero que no deja de ser realidad por transmitirse o por emitirse bajo contexto de ficción. Que bueno, claro, hablamos de diferentes acontecimientos que todo el mundo tiene en la memoria, hayan estado o no en el mercado. Yo no sé si me puedes decir, José Carlos, dos acontecimientos que a ti personalmente te hayan marcado y si nos puedes contar también qué estabas haciendo en ese momento o el contexto que estabas viviendo profesionalmente y cómo lo afrontaste, pues sería genial para conocer un poquito más tu experiencia, José Carlos. Bueno, lo que voy a contar, tengo muchas anécdotas, ¿eh? O sea, he vivido, incluso puedo recordar, tengo fechas en la memoria, ¿eh? Ajá. Pero voy a contar una que pasó y sobre la que no actué, ¿vale? Pero sí, ah, pero es un hecho real, ¿eh? Que compartí.
Estaba viendo en Estados Unidos, hablamos del 16 de agosto del 2016, o de junio, perdón, 16 de junio. Si confundo las fechas, disculpadme, pero vas más o menos ahí, ¿no? Pero si nos vamos al evento, el evento es am, que va a ocurrir, o que iba a ocurrir en aquel momento, era la decisión de qué ocurriría con el Brexit. Ujú, ujú. Sí. Junio de ¿Inglaterra 2016. Ujú. saldría o no saldría de la Unión Europea? ¿Vale? Ah, bueno, en aquellos momentos, bueno, yo estaba hablando con alguien de un banco de inversión de los más grandes del mundo mundial, ¿vale? Y yo le pregunté, oye, ¿qué es lo que dicen los analistas de tu banco, todos formados en Harvard y en las grandes universidades americanas que están involucradas en, bueno, el Ivy League, ¿no? Y entonces había un sesgo de opinión, ¿no? Donde en el 51% de, digamos, de las encuestas, ¿no? Se pensaba que Gran Bretaña no iba a salir no iba a tener el Brexit, ¿no? Y un 49 que sí, ¿no? Entonces, conversando con esta amiga mía, ¿no? Que era trader, ¿no? De los mercados, dije, bueno, y no sabía mucho de opciones, ¿no? No sabía mucho. Y me dijo, oye, ¿y qué es lo que se podría hacer en un caso de este estilo, ¿no? Y yo digo, bueno, apostar en contra, ¿no? Es algo así. Si las cosas salen bien, no pasa nada en el mercado, todo seguirá normal, se esperaba venir, las encuestas decían lo que pasaba. Pero realmente el evento crítico sería que las cosas no saliesen como preveemos que van a salir, ¿no? Entonces le propuse una idea. Hagamos una simulación. Simulemos en qué escenarios, si no saliese el Brexit, cuánto caería el mercado, a qué compañías les afectaría y cuánto valdría una opción de cobertura en un escenario hipotético. Entonces, hicimos un diseño, una de las cosas que cuando uno lleva tanto tiempo en el mercado, pues tiene herramientas, ¿no? Yo tengo una cosa que se llama Options Analytics, ¿no? Que básicamente es un modelo que me permite simular cualquier escenario de mercado, ¿eh? Basado en datos reales y puedo simular a un día, a 10 días, a un mes, a un año, a cualquier tiempo, qué es lo que pasaría si si el mercado se mueve y la volatilidad se mueve. Por supuesto, estamos hablando de opciones, no es algo tan directo de un cálculo directo de suma aritmética, ¿no? Entonces simulamos qué es lo que el escenario a precios reales de British Airways, de Barclays Bank, o sea, de varias entidades inglaterras, ¿no? Hicimos un supuesto, oye, ¿dónde llegaría la volatilidad? Estábamos hablando de volatilidades más o menos bastante bajas, no recuerdo exactamente, pero imaginaos pues que estamos hablando de volatilidades 20, ¿no? Pero en un evento de estas características del mercado, y eso se puede ver en cualquier gráfico, cualquier persona que utilice un gráfico y que correlacione la volatilidad con los precios de mercado, puede ver cómo se dispara la volatilidad cuando bajan los precios, ¿no? Am, entonces hicimos una simulación de subida del 20%, ¿vale? De la volatilidad y una bajada de precio, por supuesto. Aproximadamente, habíamos hecho, creo que un 10 o por ahí. Bueno, el efecto multiplicador de cobertura de una posición de esa era que, ah, no recuerdo exactamente la cifra, pero por poner un ejemplo, multiplicar por 10 el valor de esa opción comprada en un solo día, en un solo momento. Ese es el efecto un poco de un hecho real y anecdótico. No hicimos nada, ¿eh? Pero sí lo simulamos. Y al día siguiente recuerdo que tuvimos una conversación y nos estuvimos riendo a costa de eso y dijimos, bueno, esperemos la próxima, ¿no? Bueno, de este tipo de situaciones que cuento, por supuesto nadie sabe lo que va a pasar, pero sí de alguna manera lo que, y volveremos tal vez a ello, ¿qué es lo importante cuando operas en los mercados? Por un lado es entender dónde estamos, es decir, tendencia principal, ¿no? De hecho, sugiero cualquier persona que esté en este vídeo, es decir, ver los casos de CTAs y Trend Followers, es decir, ese tipo de estrategias de Managed Futures, donde los traders se colocan en tendencias del mercado, pero encontramos que son capaces de replicar y obtener alfa, es decir, obtener rentabilidades adicionales sobre la rentabilidad del mercado a base básicamente de descorrelacionarse con el mercado. Es decir,
bloquear los escenarios de pérdidas, ¿no? Entonces eso solo se puede hacer con opciones y con derivados, ¿no? Eh, con análisis técnico se va a fallar seguro, ¿no? Pero con opciones sí se puede medir y gestionar el riesgo de escenarios altamente improbables, ¿no? Que es en realidad lo que se hace y podríamos nombrar, bueno, pues un montón de casos y un montón de libros donde se cuentan este tipo de cosas, ¿no? Y me has contado una, me dijiste que me ibas a contar dos, otra que Ah, recuerdes, José Carlos. ah, No sé si a lo bueno, mejor en cuanto al no, puedo. 2008 has Bueno, mencionado no, que... el 2008 sí. Voy a contar una muy práctica, el COVID, ¿vale? El Bueno, 2008 también lo puedo contar, ¿eh? Pero no sé si podemos la que tú quieras. dedicarle esta y otras cuantas más, ¿no? Am, COVID, ¿vale? Estábamos haciendo con un broker en España una simulación, ¿vale? Ah, como método de enseñanza y con un blog, ¿no? La idea era, oye, vamos a contar cómo se puede operar en el mercado y cómo se puede sistematizar operaciones, ¿no? La estructura de la operación era muy sencilla, call cubierta. Call cubierta, para los neófitos, es algo tan sencillo como comprar un activo que puede ser acciones, puede ser un índice, puede ser una commodity, cualquier cosa, ¿vale? Cualquier activo, ¿eh? eh, y sistemáticamente vender una opción call, es decir, vender una opción de compra sobre el activo. Para entenderlo fácilmente sería, ah, tenemos un activo, imaginémonos que es una acción, y le vendemos una opción. Al venderle esa opción vamos a obtener un premium, una prima que vamos a ingresar. Entonces, si el mercado sube y supera el nivel del precio de ejercicio al que hemos vendido esa opción, tendremos que entregar el activo, pero tendremos la rentabilidad intrínseca del activo más la rentabilidad intrínseca de la opción, que se puede añadir un 2-3%, depende a la distancia que decidamos vender, ¿no? Eso en el mundo digamos, de los mercados. Pero para la gente que no entienda lo que es una opción, supongamos que hay una persona que tiene una casa. Esa casa es su propio activo. Puede ser una casa o puede ser acciones de Telefónica o acciones de Google o acciones de Tesla. Da igual, pero es un activo. Cuando alguien quiere vender una casa, lo que dice, se va al mercado y dice, oye, quiero vender esta casa y la quiero vender por tanto. En el proceso de venta, lo que hace el poseedor, el titular del activo de la casa, es emitir una opción call, porque tiene un activo sobre el que tiene la propiedad. Y al vender la opción call, lo que va a hacer es buscar un comprador que le vaya a comprar su casa a un precio predeterminado en una fecha futura. Entonces, ¿cuál es el escenario que nos planteamos ahí, ¿no? El que tiene el activo ha vendido una opción y un comprador, una tercera persona, quiere comprar el activo. Y en lugar de llegar y pagarlo en cash, dice, oye, voy a firmar un contrato de arras y en 3 meses voy a irme al banco, voy a pedir una hipoteca y voy a comprar esto. Y en medio se intercambia lo que se llama el premium, es decir, el valor que de alguna manera garantiza el compromiso por parte del vendedor de venta del activo y por parte del comprador de la compra del activo, ¿vale? Supongamos que ese activo es muy fungible y cotiza en un mercado, es decir, todos los días el precio de esa casa cotiza en base a dónde está ubicada la casa, a los servicios que tiene, el interés del mercado por esa casa, ese tipo de cosas, ¿no? O por si a la planta le van a colocar una incineradora al lado, se va a ver olores y entonces el valor de la casa bajaría. Bueno, pues esa casa que se dio una acción de Google, de Telefónica, de Santander o de cualquier activo, sufre fluctuaciones, ¿vale? ¿Qué ocurrirá al final? Si el valor de la casa baja, el titular de la casa, del activo de esas acciones, va a seguir quedándose con la casa porque el comprador no va a tener interés en comprar una casa dentro de 3 meses que va a valer menos. Pero a cambio de eso, el que ha vendido la opción, como el comprador de alguna manera se retira porque el valor del activo ha bajado, se va a quedar con ese premium adicional por tomar simplemente la decisión de que si el mercado subiese, vendería su casa, pero va a seguir manteniendo su casa. Bueno, pues ese tipo de estructura de call cubierta la empezamos a hacer en el año, justo en febrero, unos 2 semanas antes del COVID, ¿no? ¿Qué pasó en el mercado? El mercado cayó
30%, una caída vertical, la volatilidad subió a niveles infinitos, da igual. Am, con lo cual la estrategia de alguna manera era mala, porque el activo que teníamos, que era el índice del Eurostoxx, bajó tremendamente en valor. ¿Cuál fue la metodología? La metodología es que sistemáticamente, cada 2 semanas, y además de una manera sistemática los jueves, desde las semanas impares, fuimos vendiendo opciones del Eurostoxx. Vendiendo, vendiendo, vendiendo. Y yo explicaba, o explicábamos en ese blog, ¿no? Cómo tarde o temprano habríamos recuperado el valor del activo sin necesidad de que el subyacente, o con la incertidumbre de que si el subyacente, si el índice Eurostoxx subiría de valor, ¿no? Y bueno, lo único que puedo decir que en noviembre de ese año, por un lado, por la ayuda de la vuelta de los mercados, pero por otro lado, con la ayuda de de todas las opciones call vendidas que habíamos hecho durante todo ese periodo, habíamos recuperado el nivel original de febrero. Aquí la cuestión está Aquí la cuestión está en que cuando uno gestiona el riesgo y sabe cómo lo gestiona, es decir, lo que va a pasar es una certeza. No sabemos cuándo, pero sí es una certeza. Con lo cual, utilizar los derivados, por ejemplo, es una cosa que te da una tranquilidad enorme, porque sabes lo que va a pasar en cualquier escenario de mercado. ¿Ah? No es necesario, entre comillas, adivinar. Por supuesto, es mucho mejor, ¿no? Sí, estamos hablando de que se podían haber hecho en medio cosas también extraordinarias, ¿no? Pero bueno, eso sirvió un poco como una metodología para mostrar cómo la sistematización de decisiones de inversión, cuando alguien tiene un conocimiento y un criterio claro de qué es lo que pasa con cada uno de sus activos, puede tener la absoluta certeza de que no se sabe cuándo, pero pasará. Por supuesto, aquí tenemos que considerar otros valores, otros factores. El riesgo, el nivel de apalancamiento, no es lo mismo cuando hablamos de mercados que tienen apalancamiento de por 8, por 10, por 20, o sea, o por 30, ¿no? Con lo cual hay que tener muchísimo cuidado porque quizás tu capacidad de liquidez no es capaz de soportar eso, ¿no? Con lo cual, estoy contando la parte positiva, pero no nos olvidemos que hay una parte negativa y de alto riesgo, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que valorar todos los aspectos. Contamos lo bonito, pero hay una parte que hay que considerar, ¿no? Porque en muchos de los casos, mucha gente en los mercados se tiene que salir porque no tiene la capacidad de liquidez para soportar determinados escenarios de pérdidas. Y eso Ujú. es absolutamente arriesgado. Y es lo que hemos visto en muchos inversores, ¿no? Que empiezan quizá a Muchísimos. manejar con derivados y el concepto de apalancamiento no lo tienen tan Sí, claro, sí. Carlos. Eh, Yo no sé, José Carlos, porque hemos hablado también ya entrando un poco en tema de operativa, has hablado de algunos, no podemos llamarlos cisnes negros, bueno, quizá el tema del COVID sí, pero bueno, eventos inesperados, de riesgo. ¿Cómo evalúas el impacto de estos eventos, aunque ya has dado alguna pista antes con la herramienta que estabas comentando? ¿Cómo, para alguien que nos quiera, no sé, que quiera a lo mejor aprender a hacer esto, cómo lo haces? bueno, primero, nadie sabe cuándo van a pasar. Yo no tengo ninguna bola de cristal. Ni yo ni nadie. Y cualquiera que lo decir, todos, o sea, constantemente, mira. Es decir, recibimos información de los mercados. O sea, el outlook, qué es lo que va a pasar en el 2025, qué es lo que va a pasar en el 2026, o la guerra de Ucrania, o los conflictos geopolíticos, cómo van a afectar, ¿no? Y nos encontramos en muchas ocasiones que conflictos que aparentemente deberían afectarnos tremendamente no importan nada. Y luego, por otro lado, están las decisiones de los bancos centrales, que en un momento determinado, pues toman decisiones absolutamente agresivas, que la hemos vivido en el año 2008, en el sentido de, oye, vamos a rescatar entidades que están en una situación de quiebra. O sea, no sabemos cuándo van a pasar los eventos, no sabemos cuándo un banco va a quebrar o no. Es decir, ahí hay cuestiones que no sabemos. Lo que sí sabemos es que van a pasar cosas. Entonces, lo único que tenemos que tener es, yo creo que una de las cosas más importantes es leer. O sea, en los mercados no basta con mirar las pantallas, tienes que leer. Y tienes que leer y ser capaz de ver más allá de lo que se lee, ¿no? Yo, voy a contar una anécdota aquí aprovechando, ¿no? Yo tuve un socio, un tipo excepcional, ¿no? Ingeniero de caminos también y con una mente muy, muy matemática, ¿no? Que estábamos en una conferencia, estábamos hablando precisamente de Colcubierta, de modelos sistemáticos que se podían hacer con acciones de Colcubierta, eligiendo 5 activos y demás, ¿no? Entonces, alguien en esta conferencia preguntó, he leído que va a pasar tal cosa, ¿no? Entonces,
mi socio, dijo, ¿dónde lo has leído? Él, lo había leído en un periódico de tirada nacional, ¿no? Y entonces le pregunto, ¿y cuánto has pagado por ese periódico? Pues he pagado 1 euro, 2 euros, ¿no? Digo, pues eso es lo que vale tu consejo. Es decir, constantemente estamos viendo, incluso, bueno, hoy en día con Twitter, YouTube, es decir, donde es muy fácil dar consejos y encontramos a un montón de gente que parece que lo sabe todo, que tiene grandes ideas, ¿no? Entonces, uno no puede seleccionar ideas, no puede seleccionar, valorar ideas si no ha leído mucho, 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 porque eso te da una perspectiva. Es de alguna manera, es acumular sentido común, ¿no? Y el sentido común no está en leer lo que pasa hoy, sino está en leer tal vez lo que pasó en la crisis inmobiliaria del 1990, volver a releer y entender mejor lo que pasó con la crisis, por qué fue la crisis del 2008, ¿no? Bueno, y este tipo de eventos, ¿no? Que pasan. Lo que no podemos es adivinarlos, pero sí sabemos que van a aparecer, ¿no? Y es cuestión de ser capaces de anticiparse. Nadie tiene la garantía de que de que te puedas anticipar, ni yo mismo. Normalmente lo que nos ocurre a muchísimos es que nos anticipamos mucho, mucho, mucho antes de que pase, ¿eh? Eso en la película Big Short. la gran Big Short Ujú. aparece. La situación, cuando pasa, nadie apostaba por que pasase, ¿no? Bueno, pues hay que ser capaz de leer y eso solo se hace con información y con criterio, ¿no? Y ese criterio es el sentido común, nada más. ¿Cómo puedo ir entrenando un poco entonces el criterio, José Carlos? ¿Alguien quiere un poco conocer un poco más, Mm. adelantarse y irse poco a poco formando en esto, ¿no? ¿Qué fuentes quizá podría recomendar o por dónde ir, si no Sí. es un periódico, obviamente? Sí. Y cómo puedo ir entrenando el criterio, José Carlos? Bueno, yo creo que lectura y hay que empezar yo creo que hay que empezar ah, por lecturas. Mira, creo que tengo aquí mm, voy a aprovechar, si me permites, Por favor. ¿Eh? Ah, y a ver, alguna interesante hedge funds. ¿Te veo ahí algún libro Sí, bueno, del que había ahí, del cualquier Ujú. Bueno, Hammer. puedo decir, por ejemplo, Contra los dioses. ¿Ah? Este libro habla de la historia del riesgo. ¿Mm? No lo conocía. Sí. Este que es de un autor fenomenal que cuenta historias, no sé, espero se vea bien, ¿vale? Sí, sabes que ese ¿Vale? autor colabora con Hispa Trading, por cierto. Sí, sí, Ujú. sí, lo sé, lo he visto, ¿no? Schwager. Con lo Ujú. cual, es decir, cuenta historias súper interesantes. Obviamente estamos hablando de libros que hablan de historias de cosas que pasaron en los 90, en el 2000 y ese tipo de cosas. Creo que hay que entender el mundo de los hedge funds, ¿vale? Ujú. ¿Mm? Ah, siempre, por supuesto, yo estoy hablando aquí y esa es la parte de mi pasión, es la parte cuantitativa, ¿no? Es entender cómo las matemáticas te ayudan a tener una visión diferente de los mercados. Y hay que entender cómo son los mercados. No sé, algo, si me permites un poco, el mercado de derivados, ese es un cero. Lo que gana uno pierde otro, siempre. No es un mercado que genera riqueza ni genera pérdida. Ni genera pérdida, si genera eh, algo así como no crea, digamos, economía, ¿vale? Si haces la suma total, ¿no? No creas Producto Interior Bruto. Pero sí sirve para gestionar el riesgo de otros activos. Entonces hay que entender una cosa, en el mercado de derivados el 90% de los partícipes pierde, pero el 10% gana lo que pierde el 90%. Entonces hay una base fundamental que es el conocimiento. Si no tienes conocimiento no puedes entrar en los mercados. O sea, necesitas formarte, necesitas entender que es una opción, necesitas cómo funciona el mercado de commodities, necesitas saber cuál es la correlación de la volatilidad con los mercados de índices, necesitas saber cómo se correlaciona la volatilidad en el petróleo con el precio del petróleo.
independientemente de que luego hay decisiones bueno, pues industriales, ¿no? O geopolíticas, ¿no? Que ocurren en los mercados. Entonces, es absolutamente necesario entender, ¿no? Y para eso hay que profundizar. No basta con entender los patrones ni utilizar candlesticks o utilizar medias móviles, ¿no? Todo eso matemáticamente da resultados. El problema es que transferir eso al mercado real, ¿vale? Cuando las emociones superan el concepto teórico o la experiencia, ¿no? Es decir, nos bloquean en decisiones, ¿no? Y eso es un riesgo altísimo dentro de los mercados. Ujú. Ahí ya si quieres nos metemos en el mundo de las opciones, José Carlos, sabemos que es tu campo. ¿Hay alguna estrategia, José Carlos, que te guste especialmente plantear? Has hablado de algo ya, ¿no? Pero ¿hay alguna estrategia que te guste plantear? No sé, que obviamente Bueno, imagino que utilizas depende, muchísimas, ¿no? Depende del entorno, ¿no? sí. Pero ¿hay algo que te especialmente te guste y que puedas explicar? Bueno, me gustaría decir dos cosas. Por Una que me favor. gusta y otra que no me gusta, que no me gusta. Quizás aprendamos más de la que no me gusta que de la que me gusta. Bueno, he hablado de col cubierta, ¿vale? Pero la col cubierta, voy a decir cómo, no solamente utilizar un índice, ¿no? Imaginemos lo siguiente, un mercado. Ah, el español, podemos decir el español, pero podemos decir el europeo, ¿vale? Y elegimos las compañías de mayor capitalización, cinco, ¿vale? Pero de diferentes sectores. Quiero sector bancario, quizás sector bancario y asegurador lo podemos meter en uno, sector distribución, sector tecnológico, cinco acciones de diferentes sectores, de tal manera que no tengan una correlación perfecta cuando las cosas van mal, ¿vale? Y sistemáticamente vendemos opciones sobre esas acciones. Unas a veces funcionan, unas a veces funcionarán, otras no, pero en el largo plazo lo que estás haciendo es indexándote, digamos, en el mercado, con un extra de rentabilidad. Entonces, a mí me parece que esa es una manera fantástica de introducirse en el mercado de derivados, porque uno según lo va viviendo, que eso es muy importante, lo va, lo va experimentando y aprende bastante de ese tipo de cuestiones. Por supuesto, tienes que entender el riesgo que asumes, ¿vale? El subyacente que pones, el control del riesgo del apalancamiento, eso es muy, muy, muy importante. No, no, eso nos puede sacar del mercado y echarnos a pesar de que tengamos una estrategia que en el largo plazo va a ser buena, pero en el corto plazo va a sufrir, ¿no? Esa por un lado. Por otro lado, yo diría, posición ideal en los mercados, ¿vale? Quiero estar largo de volatilidad, es decir, estar comprado de vega en las opciones, ¿eh? Cuando van a acontecer eventos, y quiero estar largo de gamma en las opciones cuando van a acontecer eventos, ¿no? No es fácil encontrar estrategias con vega positiva y gamma negativa, perdón, vega positiva y gamma positiva también, pero tenemos que encontrar ese timing de mercado donde ese tipo de estrategias funcionan, ¿vale? Eso en la parte buena. En la parte mala, eh, una manera de entrar muy común en los mercados es vender opciones put, lejos del dinero. Supongamos, el mercado está a 1000, yo vendo una opción a 900, con lo cual espero que el mercado no caiga. Pero vendo más opciones más opciones put de 900 de las que tengo capacidad de liquidez. Ahí estamos vendiendo con vega negativa y gamma negativa, que eso es un aspecto muy importante. No va a pasar nada, te va a ir fenomenal mientras el mercado sea alcista o estable. Fenomenal, ¿vale? Genial, te ha ido muy bien. Pero el día que pase un acontecimiento extraordinario, el mercado va a caer, va a bajar de 900, de 1000, va a bajar de 900, quizás a 800, donde sea, y entonces ahí te va a sacar del mercado. Y lo que a lo mejor durante 2, 3, 4 años te ha estado dando rentabilidad de una manera sistemática, has tomado confianza porque te crees que dominas el mercado, y un día no solo no dominas, sino que pierdes todo lo que has ganado en los últimos 4 años y más. Con lo cual, hay que entender que cuando estamos operando en opciones, el control de riesgo, cuando tenemos esos dos escenarios de vega negativa y gamma negativa, tenemos que ser absolutamente pulcros, porque el mercado no va a hacer lo que a nosotros nos vaya bien. El mercado eh, hace lo que quiere, ¿vale? Y no Sí, tenemos bueno. el conocimiento suficiente para adivinar cuándo ni cómo.
Qué buen titular. De hecho, hemos visto, ¿no? Curvas de rendimiento de gestores profesionales que eran prácticamente 45 grados y de repente se han desplomado y todo Sí, vendía por eso, ¿no? sí. ¿Qué errores has visto tú, José Carlos, con tu experiencia, que son más comunes cometer a la gente, aparte de quizá simplemente de esa estrategia que decías, ¿no? De estar Ya. vendido en volatilidad. Bueno, yo creo que es el control de las emociones. A mí me parece que eso es fundamental en los mercados, ¿no? Eh, Tener un equilibrio mental, ¿eh? Y crítico. Y sobre todo, mira, hay una parte que aprovechando esto que me preguntas, quiero decir, yo la mayor parte del tiempo me lo paso analizando, estudiando, simulando, haciendo ejercicios, sacando estadísticas, o sea, haciendo research, investigación, ¿vale? Ah, entonces, ese es el primer trabajo. El segundo es que cuando uno opera en el mercado, la primera decisión da igual que compras o vendes, me da igual. O sea, o sea, cada uno lo va a ver de una manera y lo va a hacer. Pero la salida tiene que estar absolutamente definida. Y no tienes que pensar en la salida. Pongo un ejemplo. Yo pienso que el mercado va a subir, compro, pero y compro una acción o un activo, lo que sea, ¿vale? Pero en el momento es que estoy metiendo esa orden de compra, ¿vale? Yo sé cuándo voy a salir. Voy a salir cuando se me crucen las medias móviles. Voy a salir el lunes por la mañana porque me encanta salir los lunes por la mañana, ¿vale? Si llueve, voy a salir. O sea, cualquier cosa me da igual. Pero cuando ese evento pase, siempre, siempre te sales. No piensas, ejecutas. ¿Eh? Esa es mi... Yo creo que es un gran consejo. ¿Eh? Fallarás muchas veces, ¿eh? Fallarás, pero acertarás cuando más lo necesites. Y Ese bueno. es el punto. Desde luego que es algo que donde vemos que se falla, ¿no? Y más al principio. ¿Cómo, ya que estamos hablando cerca de pérdidas y también hablabas antes de incertidumbre, cómo controlas, José Carlos, un periodo de drawdown? No sé si tienes, si haces cartera de acciones, si haces una cartera de posiciones o solamente tomas posiciones individuales. En caso Sí. de ser una cartera, ¿cómo controlas un poco precisamente esto, el drawdown en momentos de alta incertidumbre encima? Ex ante. O sea, tiene partes de lo que acabo de contar, pero voy a contar. Es decir, am, yo mido antes el drawdown que voy a tener. Mido el apalancamiento, ah, y analizo escenarios probables, ¿vale? Am, y nunca, si tengo drawdown, lo tengo. ¿Vale? No, pero he controlado el riesgo ex ante, ¿vale? Ah, Y luego lo que sí es muy importante, cuando tengo una situación de incertidumbre, por ejemplo, hay momentos no entiendo el mercado, no sé cómo van a pasar las cosas. Y eso es lo que yo cuento en mi club de opciones. Es decir, a la gente cuando quiere saber, o sea, yo no voy a adivinar nada, ¿no? Es decir, cuando no sé qué hacer, delta neutral. Es decir, neteo mi riesgo. Ya está. Y luego pienso, ¿vale? Es decir, esa sería la situación. Pero en principio. Eh, Esa es la parte más importante. Es decir, también es verdad que estoy contando algo desde el punto de vista, digamos, digamos, con el mayor sentido común posible. ¿Vale? Entonces, eh, el drawdown lo tengo que controlar antes, es decir, tengo que saber el peor escenario posible que voy a vivir, si me equivoco, y esa decisión que he contado en la parte anterior, es decir, ex ante. Es decir, si supero los niveles de mi capacidad de entender el riesgo, lo que me está pasando, neteo, bloqueo el riesgo. ¿Vale? Esa es la... Y luego pienso, ¿cómo volver? O cerrar todas las posiciones. O sea, eso también es muy importante, ¿eh? Saber cerrar. Uno no puede engancharse. O sea, las acciones, los índices, no son nuestros hijos. No les amamos. Amamos lo que nos dan, pero no lo que son. Con lo cual, tenemos que ser capaces de, de soltar, ya digo, nada de control emocional ni dependencia emocional que nos encontramos en los mercados, ¿eh? Que bueno, ellos no saben que existimos, básicamente, ¿no? Por mucho que le Sí, tengamos sí, cariño, sí, ¿no? A sí, alguna posición. sí, Entonces, bueno, hemos hablado, José Carlos, de errores que son más comunes. Has comentado uno muy claro, has hablado de la importancia de controlar también, incluso, pues obviamente hay que tener un sistema y una metodología, ¿no? Pero el factor psicológico es importante. Lo contrario de los errores son los aciertos. ¿Qué aciertos o qué debemos hacer, José Carlos, para tener
pues más o menos éxito operando con opciones, aunque entiendo que seguramente va muy de la mano con lo que ya has contestado, ¿no? Pero algunas cosas que hay que tener sí o sí en cuenta para poder tener, pues, un trader con opciones, ciertas, pues, salidas. Bueno, yo creo que cuando operas en los mercados derivados, en los mercados de opciones, lo primero que tienes que hacer es entender qué significan las griegas. Delta, vega, teta y gamma y rho, ¿vale? Necesitas saber, entender, además, qué es la volatilidad, qué efecto tiene sobre el valor de tu opción. ¿Mm? Pongo un ejemplo, ¿vale? Ah, cuando la delta, por simplificar, la delta es cuánto sube el valor de una opción cuando se mueve en un punto el subyacente, ¿no? Entonces tú cuando, supongamos que el mercado está a 100 y tú compras una opción call, por ejemplo, a 100, sabes que de entrada, el primer día que has comprado, cuando has comprado ese strike, ¿no? Cuando el mercado suba un punto de 100 a 101, tu opción va a subir medio punto en valor, 0,5. ¿Mm? Con lo cual, si has pagado, imagínate, 10, pues valdrá 10,5, ¿vale? Por supuesto, el mercado ha subido a 101, ¿vale? Am, entender que en esa misma opción, imaginémonos una vega. La vega nos indica cómo se mueve el precio de nuestra opción cuando se mueve en un punto porcentual la volatilidad, ¿vale? Esa vega de esa opción, imaginaos, puede ser a un vencimiento de 3 meses de 5 puntos, ¿no? Si esa opción que has comprado cuando el mercado estaba a 100, ah, del strike 100, esa opción call comprada a 100, que cuando el mercado suba a 101, el valor de tu opción sube en 0,5, es decir, la mitad del mercado, ¿vale? Pero tiene una vega de 5. Si ese día la volatilidad pasa de 20 a 21, automáticamente esa opción, call, va a valer no 10,5, sino que va a valer 105, porque una subida de un punto porcentual de la volatilidad de 20 a 21 hace que esa opción suba de valor de 100 a 105. Entonces, eso es un elemento fundamental que hay que entender cuando operamos en opciones. Igual hablo, bueno, es algo que puede ser complejo y es difícil explicarlo también de viva voz, ¿no? Adelante, si Pero, quieres. pero cuando entendemos las opciones tenemos que entender qué pasa con la volatilidad y ver la sincronización de la volatilidad con el mercado, ¿vale? Entonces, en ese sentido, hay una serie de conceptos como entender la delta, la vega, o la gamma, o entender la diferencia que es comprar una opción a un vencimiento a corto plazo o comprarla a largo plazo, o comprarla o venderla. Entonces, toda esa combinación de factores son necesarios, con lo cual, regla número uno. Y bueno, y podría decir, no se trata de hacer publicidad, pero todo lo que necesitas saber sobre Hala, opciones. La base de eso está, bueno, en mi página web, que solo tienes que entrar, 101futures.com, 101futures.com. Esa es, ahí está, qué es la delta, qué es la vega, qué es la teta, qué es la gamma, ¿no? Pero por resumir, la delta nos indica cómo se mueve el precio de una opción según se mueve el subyacente, por cada punto de subyacente. Nos indica, la vega nos indica cómo se mueve el valor de una opción con todo el resto de elementos fijos, ¿no? Cuando se mueve en un punto porcentual la volatilidad. La gamma es la aceleración, nos indica cómo se mueve la delta, es decir, cómo se va a mover mi delta cuando se mueve el precio del subyacente. Y finalmente la RO nos va a decir, pero esta no es tan importante porque no hay cambios tan sustanciales, constantes en el tipo de interés, cómo se mueve mi opción cuando se mueve el tipo de interés. No es lo mismo tipos al cero que el tipos al 3. Pero si estamos operando en un periodo, digamos, más o menos corto, ¿no? Pues más o menos ahí tampoco, no todos los días el tipo de interés cambia de 5 a 0 a 3 o a 2, ¿no? Pero sí hay que considerarlo, digamos, en el largo plazo, cuando estamos operando en opciones, ¿no?
Ujú. Hablas, José Carlos, obviamente, muchas variables, muchos Sí, números, el mercado tecnológico va avanzando, obviamente, y las plataformas van simplificando mucho, pues tener sí, controlado estas variables, incluso desde un sí, punto de vista más visual, ¿no? sí. ¿Hay alguna plataforma, José Carlos, que a ti te guste especialmente para alguien que quiere iniciarse en el mundo de opciones o algunos que tengan ya más experiencia, que te guste y digas, mira, me gusta por su sencillez, por, no sé, por mm, algo que quieras comentar? Bueno, yo creo que hay dos partes. Por un lado, en general voy a decir, las plataformas en el mundo de los derivados no son muy buenas, en general. ¿Eh? O sea, cuando uno va a operar, espera que el broker le dé todo. Muchos brokers eh, te dan cosas, pero no son tan buenos, ¿vale? Eh, van mejorando, ¿vale? Van mejorando, ¿no? Ah, para mí, por ejemplo, es decir, ahí tienes que valorar no solamente la información que te da, sino la ejecución, la calidad de la ejecución, ¿no? Que te da, ¿no? Entonces, a mí personalmente en España, me parece que el mejor broker de derivados es eBroker. ¿Mm? Creo que a nivel internacional, en Estados Unidos hay muchos bastante buenos, ¿no? Pero está Interactive Brokers, ¿vale? Cada vez hay más plataformas. Es un tema interesante que he descubierto porque lo de las opciones también vale para las criptomonedas, ¿eh? Entonces, hay una plata, no, esto no, la plataforma de Deribit, ¿no? En el mundo de las criptomonedas es interesante porque tiene un montón de información súper súper útil. Pero más que la propia plataforma, es necesario que tengamos un sistema nosotros de información. En ese sentido, por supuesto, voy a hablar de Bloomberg. Bloomberg además te permite enlazar cosas en tiempo real y demás. Es cierto que es muy, muy, muy profesional, ¿no? También tenemos Reuters, pero también tenemos MarketMap y cosas que están bien. TradingView también tiene, bueno, han puesto en marcha también ahora un modelo, digamos, de simulación con derivados, con opciones, que está en una fase beta y está bien, pero bueno, tenemos Options Analytics de 101 Futures en mi web, que es una aplicación que te permite hacer esas simulaciones y tomar el control de tus posiciones, que se puede enlazar porque tiene abiertos enlaces para Excels con cualquier plataforma que te permita el API, ¿sabes?, de enlace. Creo que no es tan importante tener una información, o sea, los precios están en el mercado. Yo creo que es más importante que hacer enlaces, de tener una cosa que tú lo puedas ver, tener el juego, ¿eh? Esa aplicación que te permita simular y entender. Porque cuando estás mucho en el mercado real, las cosas cambian y no entiendes, a veces puede que no entiendas muy bien por qué cambia un precio. Pero cuando tienes una cosa en pasivo, ¿no? Y tú lo alimentas, tú le dices qué precio quieres, qué volatilidad quieres, qué tal, yo creo que es súper útil cuando uno empieza a tomar decisiones de inversión porque te permite tomar una perspectiva, digamos, en pasivo, ¿no? Con distancia del mercado. Y luego el mercado, bueno, va a estar ahí, lo va a hacer, vas a ver tu dibujo de una posición y todo ese tipo de cosas, pero tienes que tener un control en tu Excel. Ujú. Qué bueno, qué bueno. Claro, hablamos de auge de tecnología, cada vez más gente se está incorporando al mercado de opciones. De hecho, pues estamos viendo cómo cada vez pues, el volumen se va incrementando, José Carlos. La llegada de más gente nueva al mercado de opciones, como quizá no se había dado nunca antes, ¿no? Está generando más ruido, está siendo más complejo, quizá patrones que antes eran más predecibles. O quizá está siendo más sencillo porque hay mucho inversor minoritario que no sabe lo que hace. O es igual, no lo sé. Bueno, yo creo que es más sencillo la tecnología, o sea, no hace falta que, o sea, realmente de cuando yo empezaba ahora a bloqueado. Es cierto que Bloomberg lo he tenido siempre. Bueno, o he tenido siempre acceso a sistemas súper sofisticados, también es verdad, ¿no? Em, yo creo que el gran riesgo de los mercados es que en la parte de invención de productos y de la creación de productos que hay que tener mucho cuidado. Muchísimo cuidado, porque puede incitar la tecnología a operar en mercados antes de que uno tenga el conocimiento suficiente como para hacerlo, ¿vale? Ujú. Entonces, yo no, o sea, los derivados es lo primero, no, no. O
sea, nadie puede meterse en el mercado de opciones si no entiende lo que está haciendo, si no sabe qué es una opción call o una opción put, si no sabe lo que es la volatilidad y el efecto que tiene. O sea, mi consejo es que no se meta y que simule antes, que dedique un tiempo a estudiar. Es imposible que, porque va a acertar, o sea, es posible, o sea, es la suerte del novato, ¿no? Uno llega y, qué bien, he comprado esto, ya sé mucho. No, no sabes nada, espérate, porque van a pasar cosas que van a estar fuera de tu control, ¿no? Em, yo creo que hay una incitación a que el trading es fácil y no lo es. Es complejo, ¿vale? Y vosotros mismos en vuestro canal y a través de vuestra revista, bueno, yo he leído artículos y no es, y cada uno tenemos una historia, por supuesto, y eso. Ah, pero no es, requiere un trabajo. O sea, uno no puede llegar, es como cuando uno va al casino, ¿no? Tú vas al casino y acertas 3 veces y te crees que sabes por qué lo que le pasa a la ruleta. Mentira. No tienes ni idea de lo que le pasa a la ruleta. Tienes que... es un juego de azar donde tus probabilidades de ganar son de perder. O sea, en el long run vas a perder, seguro, ¿vale? Salvo que apliques una metodología, ¿no? En ese sentido, fíjate, dejadme que hay un... Este es un libro de principiantes, ¿eh? O sea, es un Ujú, libro, digamos, de curiosidad intelectual, ¿vale? Conozco a uno de los autores, ¿vale? Y esto es un poco, este es el que se llama, ¿vale? ujú. Era al revés, ¿vale? Bueno, hay que ver el mercado desde el punto de vista, o al menos yo tengo la costumbre, desde el punto de vista cuantitativo. Entonces, cuando uno lo ve desde el punto de vista cuantitativo, uno entiende por qué gana y por qué pierde. Y si no sabes por qué ganas o por qué pierdes, eh, vas a perder, ¿eh? Porque es así la vida, ¿vale? Y me parece muy arriesgado en muchas ocasiones muchos traders que empiezan a operar gente que empieza a operar en el mercado sin, sin formarse y sin entender. Y también digo una cosa, formarse no es garantía de nada. Es simplemente conocimiento. José Carlos, hablábamos un poco de el mundo de las opciones, de dónde venimos, de cómo pues, se ha ido desarrollando cada vez más herramientas. También estamos viendo que se están desarrollando nuevos productos, ¿no? Cada vez más a corto plazo. ¿Dónde crees que va esto del mundo de las opciones, volatilidad, en cuanto a creación de productos, tecnología y en general? ¿Cómo ves tú esto a 10 años vista? Mm. Bueno, a 10 años vista, no lo sé. Lo que yo creo es que se va a consolidar. Yo creo que los mercados derivados siempre van a ser un nicho de mercado muy especializado, porque requiere una serie de conocimientos. Hoy en día, incluso en la universidad y ese tipo de cosas, se tocan muy sutilmente. No forman parte de los planes de estudio. Sí se habla, se dice, pero se pasan muy por encima. Yo creo que los derivados van a cada vez a tener más importancia, ¿no? Porque realmente son instrumentos que sirven para gestionar el riesgo. Y tenemos que verlo así. Yo constantemente hablo de eso y cuando hablo en todos mis proyectos, los derivados puedes utilizarlo de una manera especulativa pero también lo puedes utilizar, imagínate, un productor de petróleo, un productor de trigo, o alguien que tiene en su casa, o que pone en su casa, que es ganadero, ese tipo, bueno, pues utiliza los derivados, ¿no? Y se han utilizado marcando precios, el café, todos los mercados, ¿no? Entonces yo creo que son instrumentos muy útiles para la cobertura y simplemente hay que utilizarlos con criterio y con la cabeza, ¿no? ¿Vale? Y aplicando el conocimiento, ¿no? Entonces yo creo que van a sufrir, bueno, van a vivir un nivel de consolidación y de expansión en los mercados, ¿vale? Y poco a poco, yo creo que cualquier persona que compre acciones o que opere en los mercados de contado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, pues va a tener la posibilidad de utilizar los derivados para, para cubrir su riesgo más allá de lo que de su inversión en un fondo determinado. Y lo que yo sí creo que el conocimiento del mercado te sirve para luego tomar decisiones en productos donde tú no intervienes, ¿no? Por ejemplo, te ayuda a analizar
pues qué fondo puede ser bueno o malo cuando entiendes el significado de la volatilidad y los ratios de gestión o control de riesgo que tiene un fondo, ¿no? No tanto en el performance, no tanto en la rentabilidad que el fondo ha dado, sino, por ejemplo, en la correlación, que es interesante. Oye, pues este fondo tiene en los últimos, imagínate, ¿no? En los últimos 5 años una rentabilidad del 4% y la volatilidad de un 3%. Fondo muy, bueno, muy, pero tiene una descorrelación, tiene un nivel, una beta con el mercado, un nivel de correlación con el mercado, por un lado la beta y por otro lado el nivel de correlación en el mercado de un 0,2. Dices, oye, este fondo gestiona muy bien el riesgo. Más allá si un mes ha ganado un 3% o si ha perdido durante 4 meses consecutivos, ¿no? Entonces, yo creo que hay un tema de formación a nivel financiero que, bueno, las tecnologías, incluso las preguntas que le puedes hacer a la inteligencia artificial para que te cuente cosas, ¿no? ¿Ah? Entonces, me parece que va a sufrir una evolución muy, muy importante y sobre todo en el tema de multiproductos. Siempre, siempre que el sistema financiero permita que se haga, que esa es otra. No, no hemos hablado de regulación hoy, pero bueno, eso lo No. dejamos pendiente para si quieres otra entrevista. Pero es un tema interesante, ¿eh? Otra pregunta que también se me había ahí ocurrido. José Carlos, ha sido un placer en esta hora que hemos estado hablando, conocerte un poquito más. Yo no sé, José Carlos, si alguien ha visto esa entrevista y quiere conocerte más, quiere seguirte, quiere pues ver qué haces, dónde te puede encontrar, qué haces actualmente y si me quieres adelantar algún proyecto que tengas futuro, pues genial. Si no, pues con los presentes me vale. Bueno, tengo un proyecto futuro apasionante, pero no puedo hablar ahora de eso, ¿eh? No Ujú. sería, no es el momento, ¿vale? Sí es cierto, bueno, yo creo que verme se puede seguir en mi página web www.101futures.com. Claro, Se puede en castizos. inglés, 101futures.com, ¿vale? Ahí yo sí invito a cualquiera y además es abierto, ¿vale? Por supuesto hay una parte cerrada que es club de opciones donde yo formo a la gente para entender y hacemos simulación, bueno, todo lo que es la estrategia de lo que es el mundo de los derivados, el conocimiento, pero sí hay una parte que está absolutamente abierta, donde cualquiera la puede leer y va a ver todo lo que necesita saber para empezar en el mercado, ¿vale? Incluso con estrategias, las 21 estrategias básicas, que es una call, una put, un call spread, que es a delta, vega, teta y gamma, con algunos ejemplos. Bueno, ahí tiene toda la información que puede necesitar. Pues José Carlos, un placer haber estado contigo hoy y nos Sí. vemos en la siguiente para que me sigas contando nuevos proyectos, ¿eh? Un fuerte De acuerdo. abrazo. Encantado, un placer, ¿eh?